Buenos días y bienvenidos todos a esta webinar que, como en años anteriores, llevamos unos años haciéndolo por esta fecha, webinar sobre subvenciones para proyectos de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía. Tenemos a Jorge Carvajal, director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, que nos va a exponer durante aproximadamente una hora las líneas pues, generales y básicas sobre estas subvenciones y bueno, esperemos que sea de ayuda y bueno, por el chat os iré mandando algunos mensajes a todos y bueno, pues Jorge, te doy paso con tu ponencia. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Juanlu, y al área de formación del centro porque la verdad que habéis organizado estupendamente esta jornada. Bueno, pues si os parece vamos a iniciar la sesión y voy a pasar a compartir la presentación. Un segundito, aquí la tenemos. De acuerdo. Bueno, el pasado día 4 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la convocatoria de este año de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales. Como ustedes saben, la Consejería de Empleo lleva 21 años, hace 21 años que comenzó con esta línea de incentivos. Eh, Aquí les muestro lo que es la convocatoria en el BOJA número 107. Y como ustedes bien saben, la convocatoria tiene una especie de reglamento que son las bases reguladoras. Es la norma legal que de alguna forma viene a describir cuál es el proceso y las condiciones de solicitud y de concesión de esta línea de subvenciones. Las vigentes bases reguladoras fueron publicadas el pasado año 2021, en el mes de mayo. Y aquí tienen la referencia legal. Intentaremos a lo largo de esta webinar pues, hacer las referencias necesarias tanto a lo que es esas bases reguladoras como a la orden de convocatoria. Es importante que se familiaricen con lo que es la gestión de este procedimiento, que es fundamentalmente de tipo electrónico. En primer lugar, ustedes pueden acceder tanto a lo que es la convocatoria como a lo que es las bases reguladoras a través del sitio web del catálogo de procedimientos y servicios de la Junta de Andalucía, que está disponible en la dirección web que aparece más abajo. A todas las personas que asistan a esta webinar, pues les remitiremos copias de lo que es esta presentación en formato PDF, sin perjuicio de que esta presentación está siendo grabada y también la tendrán disponible en el canal YouTube del Centro de Prevención. Igualmente, pues la Consejería de Empleo ha publicado su boletín de actualidad preventiva, ha hecho una publicación especial orientada a esta convocatoria de subvenciones de prevención de riesgos laborales del año 24 y ustedes pueden descargarse ese boletín de actualidad preventiva que aborda esta materia en esta dirección web que aparece también igualmente más abajo. Lo voy a decir en varias ocasiones a lo largo de esta webinar. El plazo sigue en vigor y continuará hasta el día 4 de julio del año 24. No olviden que la solicitud debe ser efectuada de forma electrónica a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, de la cual les indicaré su sitio web un poquito más adelante. Eh, no presenten documentación en el registro en relación a esta solicitud. Debe ser una solicitud de carácter electrónico. El plazo de resolución de la convocatoria, y eso es algo que afecta a la Administración, al Centro de Prevención de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Sevilla, es de 6 meses. Y eso, digamos, es el punto de partida para justificarles o para explicarles que evidentemente no queremos dejar todo lo que es los procedimientos de gestión de esta línea de subvenciones para el final. Como dice el refrán, el que avisa no es traidor. Muy posiblemente lo que es el requerimiento de subsanación de las solicitudes que no estén correctas será publicado en el transcurso del mes de julio. Con lo cual les prevengo de que estén atentos. Igualmente, lo que es la lista de beneficiarios, digamos la preconcepción, para que esos beneficiarios provisionales demuestren que pueden ser definitivos, será
publicadas posiblemente en el mes de agosto. Nosotros queremos cumplir los plazos y entendemos, ¿no?, que las empresas que soliciten subvención pues estarán pendientes. Y es sencillo, sencillamente es tan fácil como efectuar una consulta cada 2 o 3 días al portal, ¿no?, de la propia Consejería de Empleo, al portal de tablón de anuncios de la Consejería de Empleo. Este año ha habido un notorio incremento de la dotación económica de estas líneas de subvenciones en materia de PRL. Ese incremento ronda el 20% y es acorde con los compromisos que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, ¿no?, asumió con la firma del Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral el pasado 1 de agosto. Ahí pueden ver el monto total del presupuesto de subvenciones de PRL para este año. Son casi 4.900.000 euros. Respecto a los conceptos subvencionables, se agrupan en dos grandes líneas. La primera de ellas, que es la que en general suele resultar más atractiva para los solicitantes, es la denominada línea 1 y está orientada a la financiación de inversiones materiales para la mejora de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud. Un solicitante de subvención de la línea 1 puede obtener subvención por un importe de hasta 15.000 euros, con un máximo, ¿no?, del 75% del importe de las medidas proyectadas. Es decir, esa cantidad de 15.000 euros correspondería a presupuestos de proyectos preventivos como mínimo de 20.000 euros. La línea 2 de subvenciones de PRL es para el fomento de actividades para la mejora de la cultura preventiva. Básicamente es gasto corriente en servicios, contratación de trabajadores con formación específica en materia de PRL. En este caso, el importe máximo de la subvención sería de 12.000 euros y el porcentaje igualmente subvencionable sería como máximo del 75% del proyecto preventivo. Este aspecto que voy a comentar a continuación hace referencia digamos, al detalle de los que pueden ser conceptos subvencionables. Y quizá aquí encontramos una de las primeras cuestiones que deben destacarse. Miren, solicitar una subvención en materia de PRL, tanto de línea 1 como de línea 2, no supone la presunción absolutamente de nada. Quiero decir, y les voy a poner un símil, imagínense una persona que se matricula en una carrera universitaria. El mero hecho de matricularse, por muy bien que esté realizada la matrícula, no significa que esta persona vaya a obtener de inmediato esa titulación universitaria. Debe superar una serie de pasos. En este caso, debemos indicar y debemos recalcar que en el centro de prevención no se tramitan la concesión de subvención para cosas. Lo que se valora es un proyecto preventivo, un proyecto que tiene muy claro que existe en la empresa un riesgo importante, significativo, que afecta también de forma significativa a un número destacado de trabajadores y que la empresa tiene que demostrar que no puede hacer frente con sus propios medios a las exigencias económicas de ese proyecto preventivo. Estamos muy acostumbrados a ver proyectos preventivos donde todo se construye en base a quiero esto, quiero una máquina, quiero una instalación, quiero tal elemento. Y a partir de ahí se intenta una justificación muy liviana de por qué motivo la administración de la Junta de Andalucía, que no es más que los administrados, los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos, tienen que pagar una subvención de 12 a 15.000 euros. Realmente tiene que quedar muy claro la existencia de un riesgo, como digo, un riesgo importante. Tiene que quedar muy clara que la medida preventiva que se pretende implantar es perentoria, sobrevenida, y tiene que quedar claro también que las capacidades de la empresa para hacer frente a esa medida preventiva, para poder implantarla, se ven superadas y por eso hace falta la ayuda de la Administración autonómica. Lo contrario, lo contrario es muy complicado. En toda la delegación de empleo existen expertos de muy alto nivel en la gestión de subvenciones, de incentivos para el empleo, para determinados tipos de centros de trabajo, centros especiales de empleo, artesanos, comercio, etcétera.
Y en este ámbito de la prevención de riesgos laborales mm, pasa lo mismo, tanto en el Centro de Prevención de Sevilla como en las otras provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ellos van a revisar exhaustivamente estos proyectos preventivos y realmente lo que van a intentar es determinar en qué medida esa medida preventiva es necesaria y tiene que hacer frente a una parte importante de su coste la Administración de la Junta de Andalucía, que, insisto, son los administrados que contribuyen a su presupuesto con sus impuestos. Como digo, puede haber inversiones para sustituir maquinaria, adaptar equipos de trabajo, adquirir equipos de emergencia, salvamento y socorro, adaptar puestos de trabajo de trabajadoras sensibles, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adaptaciones ergonómicas o psicosociales, adaptaciones para reducir los riesgos por la manipulación manual de cargas, instalación de dispositivos de protección anticaída en trabajos de altura, sistemas inteligentes para control activo de protección de trabajadores, instalaciones preventivas para prevención de enfermedades profesionales, ¿no? y similares. Vuelvo a repetir, esta presentación no puede suponer un compromiso de que si alguien pide, por ejemplo, una escuadradora, se la vamos a conceder, se la vamos a financiar. Tiene que demostrar que es imprescindible. Les cuento una anécdota que fue para mí realmente impactante. Hace unas pocas semanas estuvimos de visita inspectora de control en una empresa beneficiaria de subvención en la convocatoria de 2023 y precisamente fue para verificar que había adquirido una escuadradora. Bueno, pues nos encontramos la escuadradora con sus sistemas de seguridad desmontados y desconectados. ¿Para qué quiere una empresa una escuadradora? Pues si pide subvención es para mejorar las condiciones de seguridad y salud de sus trabajadores. No es para mejorar sus capacidades productivas. Si esa es la intención de un solicitante de esta subvención, creemos que se equivoca. Y, lógicamente, pues su proyecto lo dará a entender. Nos daremos cuenta. Este es un ejemplo. Pero insisto, no hay un compromiso de subvención absolutamente de nada. E incluso dentro de la medida preventiva valoraremos hasta qué punto realmente sirve para el control eficaz de un riesgo, no sencillamente que se plantee el riesgo existe y quiero que me ayuden. Hace poco hablaba con una empresa que quería solicitar subvención para adquirir una carretilla automotora. Fantástico. Y bueno, lo planteaba como que era un medio necesario para manipular cargas. En lugar de que hubiese una manipulación manual, pues manutención mecánica. Señores, difícilmente es creíble el hecho de que este tipo de máquina sustituya a trabajadores de a pie descargando un camión. No es eso. Obviamente hay equipos de trabajo de esta naturaleza mucho más modernos, pero vamos a llegar a la excelencia, que es lo que pretende la Junta de Andalucía. ¿Quieren ustedes comprar con cargo a esta línea de subvenciones una carretilla automotora? Pues no solamente piensen en esta excusa de la manipulación manual, piensen en el riesgo de aplazamiento por vuelco lateral y planteen adquirir una carretilla automotora cabinada y adquiéranla con aire acondicionado para un trabajador que va a pasar horas en un entorno que va a ser muy caluroso. Son las características climatológicas de nuestra tierra. Esa es la excelencia que se pretende con estas líneas de subvenciones. Aquí algunos ejemplos, insisto. La línea 2, desgraciadamente, es el pariente pobre de estas líneas de subvenciones. Es el gasto corriente para el fomento de la integración de la prevención de riesgos laborales, para el fomento de la cultura preventiva. Fundamentalmente, pues aborda la cualificación y capacitación de los trabajadores a través de una formación preventiva que supere el habitual concierto de servicios de prevención ajeno. Y desgraciadamente son muy pocas las empresas que piden ayudas para este tipo de actuaciones. También para trabajos técnicos, por ejemplo, de autoría en materia de PRL, inspecciones de seguridad no obligatorias de equipos de trabajo o bien de instalaciones. Y también, por supuesto, algo que yo creo que es sensacional, que es contratación de trabajadores cualificados con formación específica en prevención de riesgos laborales, de nivel intermedio, superior, entiendo, ¿no? Para de alguna forma integrar la actividad preventiva en la empresa. El año pasado tuvimos una solicitud y desgraciadamente pues, se nos quedó por el camino, superó el corte de la valoración del proyecto, pero desgraciadamente pues no aportaron la documentación
requeridas como beneficiarios provisionales. Algunos ejemplos de estas ayudas de la línea 2, ya lo he dicho: contratación de técnicos de PRL, formación especializada, implantación del sistema de gestión de la seguridad y salud. Quiero hacer una mención específica a estos sistemas de gestión. No basta con el hecho de que alguien plantee en el proyecto: quiero un sistema de gestión. Esa necesidad tiene que correlacionarla con uno o varios riesgos. ¿Para qué quiere usted un sistema de gestión? ¿Por tener el sellito en un cuadro en la entrada de la empresa? ¿O lo quiere, por el contrario, para ayudarle a controlar un riesgo? Un riesgo de caída de altura, un riesgo de atrapamiento en las máquinas. Por favor, los proyectos tienen que identificar los riesgos que usted quiere controlar con un sistema de gestión. Planes de seguridad vial, ¿no? Proyectos de I+D+I, investigación, desarrollo, innovación de índole organizativa para la mejora de las condiciones de trabajo, etc. La convocatoria de subvenciones, de forma específica, incluye una serie de proyectos considerados o que pueden ser considerados prioritarios, que pueden permitir elevar la puntuación hasta en un 50%, la puntuación del proyecto. Porque les aclaro, que la mera presentación de una solicitud, digamos en condiciones, no supone absolutamente nada. Tiene que haber un proyecto de calidad, un proyecto cuya puntuación alcance un mínimo de 4, con una puntuación también de 1,2 en el apartado 1, en el apartado primero, sobre calidad del proyecto. Esa puntuación, como mínimo 4, puede incrementarse en un 50%. Ese 50% puede ser de gran ayuda en la gestión de este procedimiento, que no deja de ser una concurrencia competitiva. La subvención se la llevan los mejores que superen un listón, no el primero que llegue y tenga la instancia, digamos, correcta. Hay otras subvenciones de la Junta de Andalucía que son de esa naturaleza. Oiga, basta con que usted acredite que se ha dado de alta como autónomo y manifieste y mantenga un compromiso de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos durante un tiempo para que sea acreedor de la subvención. Estas subvenciones son bastante más profundas. En general, pues también hay que aclarar que hay gastos no subvencionables. No subvencionamos lo que es el recibo del servicio de prevención de riesgos laborales. No subvencionamos los costes que pueda suponer para la empresa que destine personal propio para la elaboración de este proyecto y la implantación de esta medida preventiva. También no subvencionamos, ¿no?, a empresas, a solicitantes, ¿no?, que de alguna manera pues hayan tolerado prácticas laborales discriminatorias contra la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o que hayan sido condenados con sentencia judicial firme por violencia de género. No subvencionamos la adquisición de maquinaria seminueva o de segunda mano. No subvencionamos vehículos, furgonetas, tractores, quad. No subvencionamos, digamos, operaciones, ¿no?, de arrendamiento financiero, leasing de algún equipo de trabajo. No subvencionamos equipos de protección individual. Insisto, subvencionamos proyectos de calidad orientados a la excelencia en materia de prevención de riesgos laborales, no los requisitos, no el cumplimiento de los requisitos mínimos, ¿no?, a que debe hacer frente un empresario en virtud del artículo 14 de la ley. El perfil del beneficiario es el de una pyme, es decir, empresas, microempresas, pequeña y mediana empresa, bien sean personas físicas, autónomos o jurídicas, pero que tengan trabajadores por cuenta ajena. La reglamentación de la Unión Europea, el reglamento 651/2014, establece que se considera una pyme: empresas con hasta 250 trabajadores, cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros. Les recuerdo que en la solicitud existe un apartado donde hay que consignar estos datos y donde tiene que haber una declaración responsable indicando que no se es pyme. Ojo, puede haber empresas que no tengan o que cumplan estos requisitos en cuanto a plantilla, volumen de negocio anual y balance general, pero puede que sean empresas económicamente dependientes de otras más grandes, un grupo de empresas, en cuyo caso no son estrictamente pyme, tal como, digamos, define la Unión Europea.
Hay que indicarlo y hay que acreditarlo. Los centros de trabajo de las empresas solicitantes tienen que estar, solicitantes de subvención, tienen que estar en la Comunidad Autónoma de Andalucía y tienen que haber tenido al menos un trabajador de media en los 12 meses anteriores al inicio del plazo de presentación de solicitudes. ¿De acuerdo? Igualmente, la actividad económica de la empresa, el código de actividad económica, dado de alta en el impuesto de actividades económicas para ese centro de trabajo, tiene que corresponderse con los códigos de actividades económicas incluidos en la convocatoria. Esos códigos de actividades económicas los pueden verificar en la convocatoria publicada el día 4 de junio, sin perjuicio de que son o están incluidas en la relación que adjunto en esta presentación. Ha habido algunas variaciones respecto a la convocatoria del año 2023. Una vez que una empresa pudiera adquirir la condición de beneficiario definitivo, tendría un plazo de 9 meses para ejecutar el proyecto, si es de la línea 1 ese proyecto, una inversión en bienes materiales, o de 12 meses si es de la línea 2, es decir, un gasto en servicios, incluida la contratación de un trabajador para el fomento de la cultura preventiva. En el momento de la solicitud, el solicitante de subvención tiene que indicar si el plazo de ejecución de su proyecto se inicia en la fecha de la solicitud y presentación de la instancia o en la fecha en la que aparezca publicada la resolución de concesión definitiva de subvenciones. Mi sugerencia, mi sugerencia, por el bien del solicitante y también por el de la administración que gestiona estos procedimientos, que pongan en la solicitud que el plazo de ejecución se inicie a partir del momento en que se concede la subvención. En caso contrario, nos hemos encontrado con muchas empresas que, bueno, parece que lo tienen claro al principio y no es así. Ponen al principio que el plazo de ejecución se iniciará con la presentación de la instancia y luego cuando ya adquieren conocimiento de que son beneficiarios definitivos, se dan cuenta que les quedan 3, 4 meses, si son línea 1, para implantar su proyecto preventivo, es decir, para cumplir, para ejecutar, ¿no?, lo que es la subvención. Y se le echa tiempo encima, piden prórroga, aplazamientos, muy complejo. Les sugiero que pongan en la instancia que el plazo de ejecución se iniciará en el momento en que aparezca la resolución de beneficiario definitivo. El número de solicitudes por solicitante debe ser de una que será línea 1 o línea 2. Si alguien presenta más de una solicitud, y eso es lo que dice la Ley 39/2015, entenderemos como válida la última de ellas. No habrá en ningún caso desestimación expresa de las solicitudes previas. No subvencionamos costes indirectos, ya lo hemos dicho antes. Estas subvenciones se acogen al régimen de minimis, es decir, se tiene en cuenta que se puedan haber percibido subvenciones de la misma o similar naturaleza, ¿no? Digamos de otras fuentes. No se admiten entidades colaboradoras. Puede ser posible la subcontratación de actividades, y es muy frecuente, por ejemplo, para la impartición de un curso, para la implantación en un momento dado de un sistema de gestión, o para el diseño e implantación de un sistema de seguridad vial, fíjense, para lo que es adquirir un equipo de trabajo. Igualmente es posible reformular el proyecto. Y bueno, sucede en más de una ocasión, esa reformulación del proyecto obviamente tiene que ser comunicada y autorizada por parte de la Delegación de Empleo, por parte del Centro de Prevención. Igualmente es importante el mantenimiento de la inversión durante 5 años. Hay una comprobación efectiva de la ejecución del proyecto en el primer año, sin perjuicio de que opcionalmente se puede producir y se produce una comprobación del mantenimiento de la inversión durante los 5 años siguientes. Igualmente, como hemos aclarado antes, aunque la sede social de la empresa pueda estar fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de trabajo, eso sí, tiene que estar en Andalucía y en concreto en la provincia donde se presenta la solicitud. Como ustedes conocen, la convocatoria la efectúa, la suscribe la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, es su titular. La instrucción del procedimiento corresponde al centro de prevención de cada una de las provincias, ¿no?, adscrito a la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de esa provincia.
Dentro del Centro de Prevención se constituiría una comisión de valoración de los proyectos y la resolución corresponde a nivel provincial al titular de la delegación territorial, ¿no?, de empleo, empresa y trabajo autónomo, así en cada provincia. En esta primera fase de las subvenciones, la tramitación se limita a la presentación de la instancia, a su revisión por parte del centro de prevención y, en su caso, a la formulación de un requerimiento de subsanación colectivo. Repito, colectivo. No le vamos a mandar a nadie un certificado por correo postal, ni tampoco le vamos a mandar una notificación telemática individualizada. Cada uno de los solicitantes, si están realmente interesados en el transcurso del procedimiento y en qué va a ocurrir con su solicitud, tienen que verificar periódicamente el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo, que está disponible en la dirección de Internet que les indicaré a continuación. Una vez que el centro de prevención verifique que las instancias de solicitud están correctas de principio o tras la subsanación, procede a la valoración de los proyectos preventivos. En base a sus puntuaciones, habrá una parte de ellos que quedarán, en principio, excluidos de la subsiguiente tramitación y se dará reseña de ello en la resolución definitiva de concesión. No habrá una notificación expresa. Respecto a los que sí superen el corte de la puntuación, se efectuará una publicación de una resolución de beneficiarios provisionales. Esa resolución abre paso a lo que se denomina trámite de audiencia para aporte de documentación que preventiva y no preventiva administrativa que permita acreditar que ese beneficiario provisional puede ser beneficiario definitivo. Un dato importante. Sin perjuicio de que les he dicho anteriormente que deberían consultar periódicamente el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo, nosotros le vamos a mandar a todas las empresas incluidas en el requerimiento de subsanación de la instancia de solicitud, un correo electrónico avisándolas de que se ha efectuado esa publicación. El que avisa no es traidor. Igualmente, a todas las empresas que figuren en la resolución de beneficiarios provisionales, le efectuaremos una comunicación vía correo electrónico, un aviso de que se ha efectuado esa publicación. Sin más, ya corresponde a cada cual ir al tablón de anuncios de la virtual de la Consejería de Empleo y comprobar efectivamente que su empresa está allí y, bueno, los requisitos que deba cumplimentar a partir de ese momento. Con la documentación que se aporte a partir de la publicación de la resolución de beneficiarios provisionales, nosotros efectuaremos una revisión que puede dar lugar a un requerimiento, este sí ya expreso, a través del sistema de notificaciones telemáticas a cada una de las empresas que pudieran ser beneficiarias definitivas. Si estas empresas subsanan ese requerimiento, continuarán con el proceso y efectuaremos la tramitación final para que sean beneficiarios definitivos. Si no, la entenderemos como desistidas. Con todas las empresas que hayan aportado correctamente esa documentación, siendo previamente beneficiarios definitivos, efectuaremos una publicación de una resolución de concesión que se suele producir a finales del mes de noviembre, principios del mes de noviembre del año en curso. Igualmente, pues les invito a que estén pendientes en el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo. Es muy importante. Igualmente habrá una última fase de justificación y esa fase de justificación se iniciaría en el momento en que la empresa, tras ejecutar lo que es el proyecto subvencionado, remite al centro de prevención de forma electrónica y a través de el procedimiento electrónico específico la documentación de justificación. Ese procedimiento de justificación incluiría la revisión por nuestra parte de la documentación y una visita de control, ¿no?, a la empresa para efectuar una verificación efectiva de la implantación del proyecto preventivo.
Bueno, vamos a aspectos prácticos. Para pedir la subvención, en este momento únicamente hay que presentar una solicitud. Si la solicitud está correcta, no habrá subsanación. El modelo de solicitud permite hasta cierto punto incluir en el mismo el proyecto preventivo, pero no obstante, muchas empresas, y se lo sugiero que lo hagan, incluyen como adjunta a la solicitud un documento en formato, por ejemplo, PDF, donde describen ese proyecto preventivo con más precisión, de una forma más concisa. Eso facilita mucho la valoración del proyecto. Insisto, estamos hartos de ver proyectos extremadamente escuetos. Alguien quiere liquidar la explicación de por qué motivo quiere que la Junta de Andalucía le subvencione 15.000 euros con 3 palabras. Y bueno, ¿qué le voy a decir? No es lógico. Piensen pensemos, cualquiera de nosotros, si queremos pedir un préstamo a una entidad crediticia, a un banco. Anda que no hay que dar explicaciones. Pues planteen las cosas, o plantéense las cosas en este caso de la misma manera. Hay que ser exquisitos en el proyecto. Hay que explicar muy bien para qué se necesita esta financiación. Y tiene que quedar muy claro que es porque existe, lo he dicho antes, un riesgo importante. Un riesgo muy importante. Y hay que implantar una medida preventiva muy concreta y muy justificada, bien explicada. Y hay que aclarar por qué motivo se necesita la financiación de la Junta de Andalucía para implantar esa medida preventiva. Este momento también es el momento de empezar a hacer bien las cosas. ¿Y qué quiero decir con ello? Pues que también hay que pedir los presupuestos para la implantación de las medidas preventivas incluidas en el proyecto preventivo. Es también importante tenerlo en cuenta. Como antes he indicado, este es un procedimiento electrónico, el de tramitación de las subvenciones. La presentación de la instancia se efectuaría en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. No se admiten solicitudes en formato papel. La oficina virtual está disponible en la dirección de Internet que ustedes pueden ver más abajo en la parte inferior de esta transparencia. Las notificaciones que efectuemos a partir de que una empresa, digamos, presenta la solicitud, tienen distintos caminos. Puede ser un requerimiento colectivo de subsanación de la instancia y esa se publicará en el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo. La resolución de beneficiarios provisionales se publicará de manera colectiva en el tablón de anuncios de la Consejería de Empleo. Sin embargo, los requerimientos, a partir de este momento, los requerimientos serán individualizados, los requerimientos vinculados a la documentación que permite, digamos, justificar que una empresa, ¿no? Una persona física o jurídica solicitante puede ser beneficiario definitivo, llegarán esas notificaciones a través del sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía. Notifica nuestra sede electrónica. Invito a todos los solicitantes a consultar periódicamente el tablón de anuncios a partir de la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias. Igualmente, invito a todos los solicitantes a que si aún no lo han hecho, se den de alta en Notifica y obviamente comprueben el correo electrónico que facilitaron a Notifica para las notificaciones electrónicas individualizadas. La dirección web del tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo es la que aparece en la parte inferior. La dirección del sistema de notificaciones telemáticas es la que aparece en la parte inferior. Para acceder a Notifica deben hacer uso de su certificado electrónico o una clave específica. El certificado electrónico obviamente es más sencillo. Igualmente, pues les sugiero la utilización de una aplicación gratuita de firma electrónica, como por ejemplo Autofirma de la Junta de Andalucía. Olvídense de que nosotros compulsaremos documentos en formato papel. Eso pasó a la historia. La presentación de documentos adjuntos, ¿no? En cualquier fase de lo que es este procedimiento de concesión de subvenciones se efectuará en régimen de autoconsulta con firma electrónica. Igualmente, olvídense de que puede existir una oficina de registro en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Ya no existe en virtud de la entrada en vigor de la Ley 39/2015.
Como antes les he dicho, la concesión de subvenciones es en régimen de concurrencia competitiva. Lo que se valora es el proyecto preventivo, que tiene que ser realmente bueno. La mera presentación de la solicitud no implica expectativa absolutamente de nada. Por favor, tengan eso en cuenta. Lógicamente, es responsabilidad del solicitante defender lo mejor posible su proyecto. Que nadie espere que en un momento dado vamos a contactar con una empresa para decirle, hombre, yo creo que este apartado podría ponerlo mejor de esta manera. Señores, no, si lo hacemos con una, debemos hacerlo con todo. Y realmente es un tema extremadamente complejo y que bordearía lo que es el cumplimiento de la ley al respecto. No espere, por supuesto, entonces requerimientos para subsanar el proyecto. Se valorará como está. Fíjense bien, este momento es un momento bueno para consultar antes del final de la presentación del plazo de solicitudes, antes de la finalización de este plazo, para efectuar consultas a los centros de prevención, pues sobre algún aspecto de ese proyecto, ¿no? Este es el momento. Pero la verdad es que entiendo, ¿no?, que esto a quien le tiene que interesar sobre todo la bondad, la calidad de su proyecto es al solicitante. En general, pues aconsejamos que se efectúe una valoración previa de la solicitud. Y mi sugerencia es que se tenga en cuenta el baremo de las bases reguladoras. Pero oigan, hagan una valoración, eh, ¿cómo se lo diría yo? Una valoración poniéndose en el peor de los casos. Porque en general alguien puede pensar que por cumplimentar solamente un determinado apartado ya le vamos a dar el máximo. Y eso no es así. Insisto, pretendemos proyectos de calidad. Lo que es el hecho de que la Administración de la Junta de Andalucía se implique en la financiación de un proyecto es porque ese proyecto busca la excelencia en materia de prevención de riesgos laborales, no el mero cumplimiento legal, que es una responsabilidad exclusiva del empresario. Como les he dicho, es importante tener en cuenta que si a la instancia de solicitud se adjunta un documento explicativo, bueno, pues eso facilita mucho lo que es la valoración y todas las aclaraciones que pueda hacer el solicitante. ¿De acuerdo? Eso es importante. Como les he dicho antes, este es el momento para efectuar consultas con el centro de prevención. Aquí les incluyo el teléfono de centralita, les incluyo el correo electrónico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla. En los demás centros de prevención provinciales de la Junta de Andalucía existen teléfonos de centralita y correos electrónicos similares. E igualmente les facilito el teléfono de la unidad de gestión de subvenciones del centro de prevención y de su responsable, doña Inmaculada López Jiménez. Inmaculada, pues, es una persona absolutamente, una profesional excepcional, sabe muchísimo de todo esto. Y bueno, yo lo único que les pido es que la traten con el respeto y con el cariño que se merece una funcionaria de sus calidades, de su aptitud, ¿no? Fundamentalmente por el hecho de que ella es una gestora. De ella no depende ni de mí ni de nadie, ¿no? Lo que es que alguien alcance la puntuación mínima o no, que su proyecto sea mejor o peor. Eso depende del solicitante. Nosotros estamos aquí para aclarar. Podemos facilitar en cierto modo, ¿no?, la complementación de ciertos aspectos, pero no se nos puede responsabilizar realmente de que un proyecto no esté bien, de que una instancia tenga errores, de que una empresa no haya estado atenta al tablón de anuncios virtual, no haya estado atento al buzón de correo que figura notifica, no esté pendiente de lo que es todo este procedimiento. En general, yo les pido por favor que se abstengan de llamar para preguntar si le vamos a subvencionar este tipo de máquina, una escuadradora, una carretilla, un tractor. Señores, vuelvo a repetir, nosotros subvencionamos proyectos y no debemos darle una respuesta concreta sin ver su proyecto preventivo. Nadie puede esperar un pronunciamiento por escrito. Es algo extremadamente peligroso porque puede hacer presumir al solicitante el hecho de que se le va a conceder la subvención y nada más alejado de la realidad. Habrá que valorar el proyecto. Insistimos, valoramos proyectos, nunca valoramos, no, la procedencia de subvencionar una cosa o no. Valoramos el proyecto, que haya un riesgo importante, que la medida preventiva sea concordante, que de alguna manera venga a controlar ese riesgo de forma eficaz.
que beneficie a un número importante de trabajadores y que la empresa demuestre que por sus propios medios, porque es su obligación implantar esa medida preventiva según la ley de prevención, que demuestre que por sus propios medios no puede y necesita la ayuda de la Administración de la Junta de Andalucía. Esto es importante. Bien, respecto a un ejemplo práctico de la presentación y cumplimentación de la solicitud, lo hemos hecho otros años. Realmente lo que son los formularios y el procedimiento apenas ha variado. Les sugiero que piquen en su buscador de Internet, ¿no? Su explorador de Internet, piquen esta dirección que es la de la oficina virtual de la Consejería de Empleo. Una vez que la piquen, coloquen en los procedimientos disponibles, en el combo que aparece arriba, no la palabra clave PRL y aparecerá una relación de los procedimientos que pueden haberse tramitado en los últimos años. El del año 24 es el que está en vigor y habría que picarlo. Y al picarlo se abre efectivamente el apartado que permite la cumplimentación del anexo 1 de este procedimiento de concesión de subvenciones. ¿Qué es el anexo 1? La solicitud. Nosotros picaremos en el botón de crear solicitud y bueno, aparecerá un pequeño cuadro de diálogo donde deberemos seleccionar el certificado de firma electrónica de la persona representante de la empresa que vaya a solicitar subvención. Una vez que avanzamos en este apartado, la oficina virtual adjudicará un número de preregistro de la solicitud. El que aparece aquí, un CTC, ¿no? De lo que sea, ¿no? 2024, ¿no? Y otra serie de caracteres numéricos. Debo indicar que en la parte superior derecha aparecerá el nombre del solicitante que está cumplimentando este borrador de solicitud. Yo aquí lo he ocultado. Bueno, pues a continuación picaremos en el apartado de editar el formulario. Y al editar el formulario ya aparece efectivamente, ¿no?, la instancia de solicitud. Este es el formato de esta convocatoria que, como antes les he indicado, ha variado ligerísimamente respecto al año pasado. Si ustedes se fijan, en la parte superior habrá que indicar qué condición tiene la persona que está cumplimentando la solicitud. Si es el mero solicitante, representante de la empresa. Igualmente habrá que indicar si, digamos, la solicitud corresponde a la línea 1, inversiones materiales, o a la línea 2, gasto para fomento de la cultura preventiva, ¿no?, mediante servicios, estudios técnicos, implantación de sistemas de gestión, planes de seguridad vial, formación especializada en materia preventiva o bien contratación de técnicos de prevención. Este es un ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí hemos elegido la opción de que es el propio solicitante, es decir, aquella persona que maneja un certificado de firma electrónica de la empresa, ¿no?, como representante legal, o si es persona física, como trabajador autónomo que tiene trabajadores por cuenta ajena. Y aquí hemos indicado, es un ejemplo, línea 1. A continuación, pues cumplimentaríamos los datos de la empresa. Aquí hemos indicado, bueno, pues el hecho de que la empresa se llama Muebles Artesanos de Sevilla, SL, tal, etcétera. Esto es sencillo. Y los datos de la persona representante, quien cumplimenta la solicitud. En el siguiente apartado, en el número 2, habrá que indicar, ¿no?, el hecho de que en un momento dado esta persona que está tramitando la solicitud está dada de alta en Notifica y pondrá sus datos, el teléfono con el que se ha dado de alta y la dirección de correo electrónico con que se ha dado de alta. Es un dato importantísimo respecto a las notificaciones individualizadas a partir de que se ha adquirido la condición de beneficiario provisional. Si el solicitante no está inscrito en Notifica, debe hacerlo constar, ¿no? Y bueno, debe también picar en el apartado inferior para autorizar, ¿no?, a que nosotros le demos de alta de oficio. Creo que lo más sencillo es que el solicitante, con carácter previo a la cumplimentación de la solicitud, tramite su alta en el sistema de notificaciones telemáticas. Es lo más sencillo. Igualmente, pues tiene que seguir cumplimentando en el apartado tercero la solicitud. Y ese apartado tercero hace referencia a las declaraciones responsables.
Esas declaraciones responsables luego deberán venir avaladas cuando una empresa adquiere la condición de beneficiario definitivo por la presentación de determinada documentación. Aquí la empresa tiene que indicar que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiaria, porque si no, ¿para qué presenta la solicitud? Puede indicar si ha percibido subvenciones, ¿no?, con la misma finalidad o no. Aquí hemos puesto que no ha solicitado ni obtenido esas subvenciones. En caso contrario, habrá que indicarlas a continuación. Igualmente, tiene que continuar con las declaraciones responsables. Tiene que indicar que cumple con las obligaciones exigidas, que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones, es decir, que no haya habido una sentencia firme de que la condene por violencia de género a sus titulares, a su titular, que no haya habido discriminación de discapacitados, etcétera. ¿De acuerdo? Tiene que indicar el número de trabajadores, ¿no?, de la empresa en este momento de la solicitud, el volumen de negocio anual, el último balance anual. Tiene que indicar el código de actividad económica de esa empresa. Tiene que indicar cuál ha sido la plantilla en los últimos meses. Tiene que indicar que la empresa está de alta, ¿no?, en la declaración censal de actividades económicas o la declaración de actividades económicas en el IAE. Tiene que indicar que la empresa cumple, al menos documentalmente, con sus obligaciones en materia preventiva y eso implica que declare que tiene un plan de prevención de riesgos laborales, lo cual supone que para su desarrollo ha elaborado una evaluación de riesgos y una planificación preventiva. Igualmente tiene que indicar, según la actividad de la empresa, que lo que antes hacía alusión a los minimis que no ha percibido en los 3 últimos años, ayudas de cualquier naturaleza o forma y finalidad que tengan la consideración de minimis. En base a la actividad de la empresa, deberá complementar, ¿no?, esta declaración con, digamos, la colocación de un check en cada uno de los 3 apartados. Aquí aparece en el apartado de una actividad industrial, no se supera el límite máximo de 300.000 euros. Igualmente, pues también hay que complementar el apartado de que la persona o entidad solicitante no tiene subvenciones conseguidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario que no haya justificado. Aunque no la pusiera, obviamente esto sería motivo de su sanción, pero nosotros nos daríamos cuenta, tras ciertas comprobaciones de oficio que hacemos, de que hay subvenciones anteriores pendientes de justificar. Aquí viene en el apartado 4 un punto fundamental de la solicitud. Vuelvo a repetir, es esencial que el proyecto sea muy bueno, un proyecto de excelencia en materia preventiva. ¿De acuerdo? Es importantísimo. Aquí no vale una vaga correlación entre la medida preventiva y un riesgo que puede que sea banal. Realmente hay que poner de manifiesto un riesgo importante. Obviamente no es solo que la empresa lo declare, nosotros también lo vamos a valorar. Habrá que indicar el nombre del proyecto, el centro de trabajo en el que se va a implantar ese proyecto preventivo, el plazo de ejecución del proyecto. Y bueno, habrá que indicar si ese plazo comienza en el momento de la publicación de la resolución de concesión, el que yo les indicaba como recomendado, o en la fecha de registro de la solicitud de subvención. Hombre, se puede poner este último apartado, fecha de registro de la solicitud, pero hay que tenerlo muy claro, de que la medida preventiva es esa, la vamos a implantar ya, me den o no me den subvención. Sugiero lo anterior, fecha de publicación de resolución de concesión y el plazo máximo de ejecución que contemplan las bases reguladoras, 9 meses para línea 1 o 12 meses para línea 2. El siguiente punto sería el del presupuesto y financiación del proyecto. Respecto a esto, bueno, pues habrá que indicar en qué apartado se incluiría la medida o medidas preventivas para lo que se pretende subvención. Habrá que complementar este apartado para la línea 1 o el apartado correspondiente para la línea 2. Aquí lo he dejado en blanco porque en este proyecto imaginario figura línea 1. Igualmente, pues al final también habrá un cuadro resumen en esa solicitud sobre lo que es el plan de financiación. Y por supuesto no deben superarse los porcentajes que indican las bases reguladoras, máximo el 75% de financiación a través de subvención. Bueno, el proyecto, como antes les indicaba, es esencial. Tiene que ser un buen proyecto. Tengan en cuenta que lo que le pongo aquí es un mero ejemplo.
pero no significa que hay que hacerlo así, porque realmente es posible que el proyecto de ejemplo que hemos puesto de aquí sea parco en explicaciones. Habrá que describir y justificar el proyecto, habrá que detallar, ¿no? Identificar los riesgos a controlar, habrá que detallar la metodología. Pero bueno, hay gente que dice, método del Instituto Nacional. Señores, habrá que hablar un poquito más y describir cómo se ha llegado a esa conclusión. Insisto, estamos pretendiendo que se nos financie una cantidad importante, con lo cual esta explicación tiene que ser amplia. Habrá que valorar las soluciones alternativas. No hay otra solución alternativa. Menuda valoración de la solución alternativa. Es importante. Insisto, hay que justificar por qué motivo la empresa no puede implantar esa medida preventiva, que además es la única de entre otras posibles, y por qué motivo se pretende financiación de la Junta de Andalucía. Igualmente habrá que incluir datos que justifiquen la idoneidad de la solución adoptada respecto a otras, una valoración de los resultados e impacto esperado, y aquí también hay que ser amplios en la explicación y hay que aclarar a cuántos trabajadores va a beneficiar, aclarando qué oficios, qué actividades y desglosando si son hombres, mujeres, tal como se plantea, ¿no? Desde la perspectiva de género. Aquí, insisto, estas puntuaciones que yo pongo a la derecha son puntuaciones máximas, pero no implican que sean las que concretamente se otorguen a cada uno de los apartados del proyecto. Hay solicitantes de subvención que entienden que esa puntuación es la que le van a dar la máxima en cualquier caso, y no es así. Repetimos, no es así. Los siguientes apartados son apartados de cumplimentación prácticamente automática. Habría que cumplimentar en el punto 2 por los datos de siniestralidad laboral, accidentes con baja en los 2 años anteriores. Por favor, les pido que no falten a la verdad en estos apartados. Vamos a hacer una comprobación de oficio, como siempre, en estos datos. Y les recuerdo que este es un documento público. No cometan falsedad en documento público, se lo pido por favor. Igualmente hay que indicar el grado de participación de la empresa solicitante en este proyecto. Eso es algo muy sencillo. ¿Cuál es el importe total del proyecto? ¿Cuál es el importe y cuánto y a qué parte de él va a hacer frente la empresa con sus propios recursos? Eso realmente es importante también para entender la justificación del proyecto. Habrá que indicar la estabilidad en el empleo de la plantilla de la empresa en términos de porcentaje, es decir, respecto al código cuenta cotización del centro de trabajo o objeto de subvención. Habrá que aclarar si la empresa en cuestión ha sido beneficiaria o no de ayudas en materia de PRL, ¿no? En los años anteriores, si el proyecto incluye la atención a la discapacidad, si incluye atención a la perspectiva de género, si el proyecto ha sido sometido a la consulta y participación de los trabajadores y o sus representantes, si la entidad está certificada conforme a la norma OCHAS 18001, si la entidad está certificada conforme a la norma ISO 14000 o similar, OCHAS 18001 antes o similar, si el proyecto es considerado prioritario por la convocatoria. Y no basta solamente con que se ponga que sí o que no o una escueta descripción. Entiendo que en algún documento adjunto tiene que haber una buena aclaración de por qué motivo se considera prioritario. Aquí les incluyo una breve aclaración de la puntuación. En el apartado primero de la solicitud, la puntuación máxima, repito, máxima es de 3 puntos. Y para cada uno de los apartados que antes les he reseñado habrá una puntuación máxima, pero no implica, no hay ningún compromiso de que si alguien cumplimenta esos apartados se le dé la puntuación máxima. Es importante. Puede haber hasta un 50% o un 50% de puntos adicionales por proyecto prioritario. Bien, la solicitud se concluye indicando el importe de la subvención que se solicita y cumplimentando el lugar de la firma electrónica de la solicitud y a qué delegación territorial se dirige. En este caso hemos puesto Sevilla.
Vuelvo a repetir que lo importante es el proyecto. Convénzanos de que existe un riesgo de una magnitud considerable en la empresa, que afecta a un número significativo de trabajadores, que la solución que se propone para ser subvencionada es la idónea, entre otras alternativas que deben ser muy bien discutidas. Y justifíquennos por qué motivo la empresa no ha hecho frente, no puede hacer frente por sí misma a ese gasto, a esa inversión o ese gasto corriente. Es importantísimo que nosotros entendamos que hace falta la ayuda de la Junta de Andalucía para que una empresa dé cumplimiento a una obligación, la que viene en el artículo 14 de la Ley de Prevención, que es solo de la empresa, no de la administración laboral competente. Respecto a los criterios de valoración, vienen en las fases reguladoras. No me voy a extender en ellos, se los incluyo en esta presentación que estará a su disposición. Respecto a las prohibiciones, les recuerdo las que figuran en la solicitud. Por favor, aclaren el hecho de que no dejen de aclarar que la empresa cumple los requisitos y no se haya incursa en ninguna de las prohibiciones. Antes las hemos descrito. Una vez que presenten la solicitud, revisaremos las solicitudes y publicaremos, en su caso, respecto a las solicitudes que tengan deficiencias, un requerimiento colectivo de subsanación que aparecerá en el tablón de anuncios virtual de la Consejería de Empleo. Estén atentos a esa publicación que se producirá presumiblemente en el mes de julio. No obstante, les llegará un correo electrónico de aviso de que se ha producido esa publicación en el tablón virtual. Vayan al tablón virtual de anuncios de la Consejería de Empleo y verifiquen lo que tengan que verificar. Si su instancia está correcta inicialmente o tras una subsanación, valoraremos el proyecto. Si el proyecto supera el mínimo de 4 puntos, la empresa podrá ser será beneficiaria provisional y deberá aportar determinada documentación que le permitirá que nosotros valoremos que puede adquirir la condición de beneficiaria definitiva. Esa documentación no es necesaria en este momento, será necesaria más adelante solo si la empresa es beneficiaria provisional. Pero sin embargo es buen momento para ir preparando esa documentación. ¿Qué documentación es esa? Por ejemplo, documentación que acredite que la empresa es PYME. Por ejemplo, un certificado de la Tesorería de la Seguridad Social mediante el modelo A008. Vaya preparando el balance general anual o cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado. Ahí comprobaremos que la empresa efectivamente no supera los límites que establece la normativa de la Unión Europea. Igualmente, para acreditar la condición de PYME, pues puede aportar una declaración del IVA, una declaración del IRPF, donde figuren, pues, digamos, referencias a las cantidades que antes les he indicado. Para acreditar la actividad económica principal, esta figuraría en el certificado del modelo A008 de la Tesorería General de la Seguridad Social. También pueden aportar una declaración censal de actividades, el modelo 036 de la Agencia Tributaria o la declaración del impuesto de actividades económicas, el modelo 840. O bien, la declaración del impuesto de actividades económicas, el modelo 840. Aquí ven algunos ejemplos. Estos apartados los hemos incluido en esta webinar en años anteriores. Para acreditar el número medio de trabajadores en los 12 meses anteriores, deben aportar un certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿no?, de acuerdo con el modelo A002. Aquí lo tienen, ese modelo. Para acreditar el domicilio social y fiscal de la declaración censal de actividades, pues deben acreditar el modelo o deben presentar el modelo 036 de la Agencia Tributaria o el modelo 840 de la Agencia Tributaria. Para acreditar la identidad del solicitante, pues por ejemplo, el DNI, si es una persona física, ¿no?, si es representante, igualmente el DNI y, por ejemplo, escrituras de la empresa, etcétera. También una certificación de la representación de la persona física o jurídica, un poder bastanteado o una inscripción en el registro de apoderamientos de la Junta de Andalucía.
Respecto a los apartados ya más relacionados con el proyecto, bueno, pues deberían adjuntar pues, el plan de prevención con la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de la empresa, algún documento que acredite el modelo de organización preventiva, contrato con servicio de prevención, último recibo, los los presupuestos para la implantación de las medidas del proyecto preventivo, documentación que acredite, ¿no? Lo que es, digamos, cumplimiento de las características de seguridad de los bienes o equipos para los que se pretende subvención, lo que es la declaración de conformidad, el marcado CEN, etcétera. Y también, por supuesto, hay que reseñar dentro de la documentación preventiva aportada en qué puntos del plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación preventiva, pues se hace referencia expresamente a la medida preventiva o medidas preventivas para las que se pretende subvención. Igualmente, pues el informe de siniestralidad, el documento que permite comprobar cuál ha sido los datos de siniestralidad de la empresa en los años anteriores, puede ser un informe obtenido a través del sistema de notificaciones telemáticas que le puede facilitar a la empresa su gestoría, su asesoría, su mutua de accidentes de trabajo. Respecto a la acreditación del grado de participación de la empresa en el presupuesto, pues bueno, las facturas pro forma, los presupuestos, ¿no?, de las entidades proveedoras, ¿no?, del servicio, de los bienes. Respecto a la acreditación de la estabilidad de la plantilla en la empresa, pues un certificado mediante modelo A002 de la Tesorería de la Seguridad Social. Respecto a la acreditación de la consulta a los trabajadores del proyecto, pues una declaración o un documento firmado por todos los trabajadores que reseñe precisamente eso, que han sido consultados respecto al contenido del proyecto que ha presentado la empresa para solicitar subvención. Respecto a la acreditación de la inclusión a la atención a la discapacidad, una memoria que acredite la inclusión de la atención a la discapacidad en el proyecto, es decir, una explicación. Igual ocurriría con la acreditación de la inclusión de las perspectivas de género en el proyecto, una memoria explicativa. Respecto a la acreditación de la certificación OCHA 18001, Sistema de Gestión de la PRL, o similar, por ejemplo, un ISO 45001, pues algún documento, un certificado OCHA 18000, ¿no?, extendido por una entidad de certificación, etcétera. Igual respecto a la certificación ISO 14001, ¿no?, o inscripción en el registro EMAS, etcétera. Bueno, para finalizar con la webinar, alguna referencia. Una empresa de reciente creación en el último año difícilmente va a poder acreditar que ha mantenido una plantilla de al menos un año, un trabajador en el último año. Empresas que hayan tenido pero no tengan centros de trabajo en este momento en la comunidad autónoma, se puede dar el caso de centros de trabajo temporales, solo pueden ser beneficiarias si han dado de alta el centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Andalucía hace más de un año y han tenido una plantilla mínima de al menos un trabajador en el último año y mantienen ese requisito en los próximos 5 años. Y eso va a ser difícil en esas empresas que tienen centros de trabajo temporales, tipo obra de construcción. Respecto a la subsanación de la solicitud, como hemos dicho, nunca será notificada personalmente. La notificación será colectiva en el tablón de anuncios. Respecto a la publicación del listado de beneficiarios provisionales, nunca será notificada personalmente, como igualmente ocurre en el listado de beneficiarios definitivos. Será publicada en el tablón de anuncios. La dirección de correo electrónico de Notifica, bueno, pues si el solicitante de subvención no la ha dado de alta, deberá autorizarnos a darla de alta. Y bueno, pero si el solicitante ya está de alta en Notifica, nosotros no podemos modificar sus datos de alta. Por mucho que ponga otra dirección en la solicitud, no podremos hacer esa gestión. Siempre remitiremos a la notificación individualizada a la dirección de correo de Notifica. Vuelvo a repetir, respecto a los elementos subvencionados, que se subvencionan proyectos, no cosas. Por favor, no pregunten si subvencionamos un tractor, un quad, un casco, unos guantes, una máquina escuadradora, una regruesadora, una tronzadora, una carretilla. No, subvencionamos proyectos.
proyectos de excelencia en materia preventiva. Respecto a la inclusión en el gasto de la subvención del coste de las gestiones efectuadas por personal propio o la asesoría, está expresamente excluido. Eso es por cuenta del solicitante y ya se entenderá con ellos. Respecto a los cambios en el proyecto subvencionado, pueden producirse, pero nunca pueden ser efectuados sin la autorización expresa de la Delegación Territorial de Empleo, del Centro de Prevención, que es su unidad de gestión al respecto. Respecto a la prórroga en el plazo de ejecución, el beneficiario nunca la puede solicitar después de concluido el plazo de ejecución del proyecto. Esa solicitud de prórroga sería estudiada y no tiene por qué ser concedida. Es decir, hay casos en los cuales puede valorarse que no es procedente. Respecto a la aportación de la documentación justificativa de la ejecución del proyecto, puede hacerse hasta 3 meses después de la finalización del plazo de ejecución del proyecto. Pero en ningún caso ese plazo de presentación de documentos extendido puede entenderse como una prórroga tácita de la ejecución del proyecto. Ya ha habido algunas mediaduras de pata en este aspecto. Respecto al ajuste del importe final de la subvención, puede que al final el coste de la implantación del proyecto subvencionado sea menor al inicialmente contemplado en la solicitud y en base a la cual fue concedida la subvención. Pues bien, si esa situación se produjera, por nuestra parte procederíamos a efectuar de oficio un procedimiento de minoración de la subvención en función del porcentaje de disminución del importe del proyecto. Hay un procedimiento específico al respecto que contemplan las bases reguladoras y aquí les pongo un pequeño proyecto, un pequeño ejemplo en el que no me voy a extender. ¿De acuerdo? Respecto a la compensación de los gastos subvencionados, está expresamente excluido por las bases reguladoras. Y aquí sí que les pongo el ejemplo. Imagínense que yo solicito subvención, ¿no?, para un proyecto cuyo importe total es de 20.000 euros y consiste en la adquisición de 2 equipos de trabajo absolutamente maravillosos, completamente seguros porque reducen prácticamente a cero el riesgo de su utilización por los trabajadores usuarios. Pues bien, aquí el ejemplo que les pongo es, supongamos que ambos equipos de trabajo cuesta cada uno 10.000 euros y que al final uno cuesta más de 10.000 y otro cuesta menos de 10.000. Bueno, pues el coste de más en el primero no sería compensado por el coste de menos en el segundo. Respecto al control de la ejecución del proyecto, será efectuada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales a través de un procedimiento de inspección. Ese procedimiento de inspección está amparado en la Ley de Subvenciones. Si se da el caso, por supuesto, que se va a dar en todas las situaciones, faciliten la inspección. Lo contrario puede suponer una obstrucción y puede dar lugar a sanciones. Si se renuncia a la subvención una vez que se ha cobrado el primer plazo, pues habrá que devolver el dinero. Y en base al tiempo que se tarde, puede que haya incluso intereses de demora. Si se ejecuta parcialmente el proyecto subvencionado, tramitaremos por nuestra parte un procedimiento de minoración y solamente subvencionaremos de manera ajustada lo que se ha hecho. Si se comete falsedad en la documentación aportada, puede suponer eso la exclusión de la tramitación de la solicitud. Y bueno, este es un tema muy escabroso, porque nuestra obligación como funcionarios es poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, por si pudieran ser constitutivos de delito. Es decir, la falsedad en documento público. Por favor, les pido que no haya bromas con este apartado, que no haya malentendidos. Alguien puede equivocarse, pero falsear aposta un documento y tenemos experiencia en la materia, no lo podemos permitir. Respecto a los certificados negativos de la agencia tributaria o la tesorería, bueno, independientemente de lo que aporte la empresa, eh, si hay cambios, nosotros comprobaremos hasta el último momento, antes de la resolución de concesión, si esos certificados negativos con la agencia tributaria estatal, autonómica o la tesorería se mantienen.
pero si hubiese habido cambios, eso es algo que es un problema del solicitante de la subvención y estas administraciones públicas. Deben resolverlo con ellos. Respecto a la documentación preventiva, ya saben que las bases reguladoras contemplan que una vez implantadas las medidas preventivas, tiene que haber una reseña, tanto en la evaluación de riesgos como en la planificación preventiva, de que las medidas preventivas planteadas objeto de subvención han sido subvencionadas con una subvención de nuestra consejería, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Si el servicio de prevención que elaboró esos documentos pone problemas, eso es algo que tiene que solucionar la empresa beneficiada de la subvención con su servicio de prevención. Nosotros no nos vamos a interponer en este problema. Respecto a la documentación que acredite la conformidad con la normativa en materia de seguridad y salud de los bienes subvencionados, así como los manuales de instrucciones que tienen que estar en castellano, problema del beneficiario conseguir esa documentación y aportarla en el momento de la justificación. Nosotros no vamos a, digamos, requerir a ningún proveedor, a nadie, que aporte esos documentos. Tiene que aportarlos el beneficiario. Respecto a la formación preventiva de los trabajadores afectados por una inversión en materia preventiva, no, es obligatorio esa formación preventiva y es un problema que debe solucionar el beneficiario de esa subvención con su servicio de prevención. Si la empresa deja de tener trabajadores por cuenta ajena, si deja de cumplir el requisito de trabajadores por cuenta ajena, deja de ser beneficiaria de la subvención, en cuyo caso, pues, debería proceder a devolver el importe de la subvención. Nosotros comprobaríamos este extremo y si la empresa no lo ha hecho de motu propio, iniciaríamos un procedimiento al respecto. Si la empresa cambia de dirección respecto al centro de trabajo afectado por la subvención, pues tiene que notificarlo. Lo contrario puede suponer una obstrucción al control de la subvención. Como antes les decía, tienen más información en este boletín publicado por la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral. Y bueno, pues ya aquí llegamos al final de esta exposición. Les recuerdo y les invito a que presenten sus solicitudes hasta el día 4 de julio. Por favor, no lo dejen para última hora, para el último día. Y también les pido, por favor, que sean muy cuidadosos en el proyecto preventivo que ampare su solicitud. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que la presentación es realmente buena, así me lo han dicho algunos asistentes por el chat, que pues muy clara y realmente con un trabajo detrás importante. Ese documento supongo que se lo pasaremos por email, ¿no? El documento que hemos Correcto. empleado en la ponencia. Vale, eso por un lado. Recordamos que esto se está grabando y si, bueno, si no hay ningún problema, lo subiremos al canal de YouTube que tenemos en el centro de prevención. Lo he indicado ahí en el chat cuál es la dirección de ese canal de YouTube. Y bueno, de ese chat yo he ido recabando algunas preguntas. No me da tiempo a todas porque es imposible, son muchísimas preguntas. Vamos a ver, aunque vamos un poquito más de tiempo, pero yo creo que merece la pena responder a unas cuantas. Mm. Y el resto, las que no se puedan responder, pues intentaremos elaborar un documento de preguntas y respuestas, igual que hicimos el año pasado. Y una vez bueno, que el Departamento de Subvenciones pueda responder a esas preguntas, pues os lo haremos llegar también por email, ¿eh? Junto a la ponencia. Entonces voy a pasar a compartir una presentación con algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. A ver, por aquí. Me imagino que se está viendo, ¿no? La primera pregunta, mi técnico de prevención dice que hay que cambiar la máquina para la que he pedido subvención. ¿Significa eso que me darían obligatoriamente la subvención? Pues la respuesta es que no. El año pasado tuvimos con un solicitante pues un intercambio de pareceres al respecto. Obviamente corresponde al centro de prevención como unidad tramitadora valorar los proyectos. Obviamente que un proyecto de alguna manera venga avalado por un dictamen de un técnico de un servicio de prevención, bueno, lo tendremos en cuenta, pero no es vinculante para nosotros en absoluto. Muy bien. ¿La subvención se concede de forma automática tras la solicitud?
En absoluto, lo hemos comentado también en la webinar. La solicitud es el requisito imprescindible, pero realmente la subvención se concede si el proyecto preventivo es bueno y, siendo bueno, supera la puntuación mínima de 4 puntos. ¿Los autónomos pueden solicitar la subvención? Solo si tienen trabajadores por cuenta ajena. Si han tenido al menos un trabajador por cuenta ajena en el último año, si lo mantienen, por supuesto, después, y aparte si su actividad está incluida en las actividades económicas subvencionables. Cuarta pregunta, ¿puedo obtener subvención para una máquina adquirida de segunda mano el año pasado? La respuesta es negativa. Ya hemos dicho que vienen las bases reguladoras, no se puede obtener subvención para máquinas seminuevas de segunda mano. Y ojo, el proyecto preventivo, y con ello pues, puede ser la adquisición de un equipo de trabajo seguro, más seguro, tiene que iniciarse como mínimo después de la presentación de la solicitud. No puede haberse iniciado antes, con lo cual en ambos casos la respuesta es negativa. ¿Podría obtener subvención si mi empresa aún no tiene trabajadores? La respuesta igualmente es negativa. Claro, una empresa se está constituyendo y va buscando fuentes de financiación para determinados problemas, entre ellos los de seguridad y salud. Pero claro, si la empresa no tiene trabajadores, no cumple los requisitos que establecen las bases reguladoras. Con lo cual, la respuesta es que no. ¿Se subvencionan quads? Pues no, porque son un vehículo y están expresamente excluidos en las bases reguladoras, los cuales los tractores, furgonetas, cualquier vehículo, no, automóvil, no, está excluido de las bases reguladoras, Sea para el uso que sea. O sea para el sea, uso que sea. En el ámbito agrícola es un equipo de trabajo por que es eso. utilizado por muchas empresas porque permite el acceso a determinados lugares de trabajo en la explotación agrícola que a lo mejor son inaccesibles, por ejemplo, mediante un tractor u otro equipo de trabajo, Ujú. pero, pero no están excluidos. Muy bien. El año pasado pedí subvención para una atomizadora y no me la concedieron. Sin embargo, subvencionaron atomizadoras en otras provincias. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Bueno, nosotros realmente no tenemos interconexión directa, intentamos coordinarlos en la medida posible con los otros 7 centros de prevención que tramitan estas líneas de subvenciones. Pero insisto, es que nosotros no subvencionamos atomizadoras, subvencionamos proyectos preventivos. Hay que entender que posiblemente detrás de proyectos subvencionados eh, a través de la gestión de otros centros de prevención de la Comunidad Autónoma de Andalucía, iban proyectos mejores que tuvieron puntuaciones más elevadas. Esa es la clave. No porque uno pida aquí una atomizadora o una cosechadora o lo que sea, se lo van a dar porque se lo dieron en Huelva, en Almería o en Jaén. Depende del proyecto. ¿Qué significa que debo justificar la subvención? Bueno, por supuesto que hay que implantar el proyecto objeto de subvención. Está clarísimo. Hay que implantar el proyecto. Pero es que aparte de que hay que implantar el proyecto, también es importantísimo el hecho, un momentito, eh, el hecho de que hay que justificar documentalmente que se ha dado cumplimiento al proyecto preventivo. Como antes les decía, dependiendo de si la subvención es línea 1 o de línea 2, hay hasta 9 meses para ejecutar el proyecto en línea 1, 12 en la línea 2 y hasta 3 meses adicionales para presentar la documentación de justificación. Son documentos tasados, incluidos o descritos en las bases reguladoras y que deben ser aportadas por la empresa beneficiaria para su valoración y aceptación por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Continuamos. ¿Puedo obtener subvención para comprar calzado de seguridad a mis trabajadores? Pues la respuesta es que no. Y más que nada porque expresamente las bases reguladoras incluyen la adquisición de equipos de protección individual. Vuelvo a repetir algo que hemos dicho muchas veces. Estas líneas de subvenciones pretenden eso, sufragar gastos por querer alcanzar la excelencia en materia de PRL y adquirir y renovar periódicamente equipos de protección individual es lo básico de lo básico en materia de gestión de la prevención. Eso es algo propio de las obligaciones de la empresa.
Muy bien. ¿Subvencionan la implantación de sistemas de gestión ISO 45000? Bueno, pues la respuesta es que sí, pero no automáticamente. Como antes hemos dicho, un sistema de gestión ISO 45000 en materia de seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues entra dentro del ámbito de los gastos que pueden ser subvencionados, pero habría que justificar que en la empresa existen una serie de riesgos que afectan a una serie de puestos de trabajo y trabajadores que se pretende controlar de la mejor manera posible con la implantación del sistema de gestión. Este tipo de solicitudes, las que pretenden subvención para implantar este tipo de sistemas, son, bajo mi humilde punto de vista, las que llevan unos proyectos preventivos, unos proyectos más malos, vamos a decirlo así. Realmente todo gira en torno a decir lo bueno que es el proyecto ISO 45000 o el sistema de gestión ISO 45000, lo maravilloso, lo bueno, lo que me va a servir y demás, pero me va a servir de cara al exterior, no para controlar un problema de seguridad y salud. Es importantísimo porque son proyectos muy cortitos en justificación. Seguimos. ¿Se subvencionan los costes del contrato con un servicio de prevención? Para nada, en absoluto, están excluidos expresamente. Esos costes se entienden de asesoramiento, tanto de forma, digamos, cotidiana para la gestión de la prevención, como para la elaboración del proyecto preventivo para el que se pretende subvención, no son subvencionables. Muy bien, pues yo creo que quedan pocas ya. ¿Qué ocurre si tras obtener la subvención me echo atrás? Bueno, pues la empresa tiene que devolver el dinero. Lo puede hacer de motu propio y si es así, puede ahorrarse eh, en todo o la mayor parte de los intereses de demora, pero si no lo hace así, iniciaremos un procedimiento de reintegro por las buenas, o si no, al final acabamos interponiendo a la Agencia Tributaria de Andalucía, a Trian, que es, se lo digo, absolutamente inexorable. Es decir, tarde o temprano acaba consiguiendo el reintegro del importe de la subvención. Y se lo digo no por experiencia propia, porque no he sido beneficiario, pero sí por experiencias que han tenido otras empresas beneficiarias que se han echado atrás y han estado un tanto remolonas, juguetonas con la devolución del importe de la subvención. ¿Puedo solicitar subvención para una empresa distinta de la mía? Solamente si se es representante legal de esa empresa. Es decir, alguien, por ejemplo, puede ocurrir que una consultora, una asesora, una entidad asesora, ¿no? Una asesoría legal, tal, pues, sea la que tramite la solicitud. Obviamente, pues quien la tramite debe ser un representante legal de esa entidad, de esa empresa. Bueno, pues a mí no me he dado tiempo a poner más preguntas en la presentación, sí que intentaré copiar todo el chat, todas las preguntas que han ido saliendo en el chat. Y bueno, lo dicho, le mandaremos por email a los que se hayan inscrito por el formulario la ponencia y ese documento de preguntas y respuestas que nuestra compañera Inmaculada, pues cuando tenga tiempo de responder a todas esas consultas, también os la haremos llegar, intentando, pues bueno, aclarar muchísimas de las dudas que surgen. La verdad que es increíble la cantidad de preguntas que pueden surgir a raíz de estas subvenciones, pero bueno, en la medida de lo posible aquí en el Centro de Prevención vamos a intentar dar respuesta a todo lo que podamos. Muy bien. Por nuestra parte, nada más, ¿no, Jorge? Muchas gracias por tu intervención Gracias y a los nada. asistentes por su presencia y al área de información y estadística, pues haber organizado la jornada. Es curioso, pero la unidad de subvenciones está escrita al Departamento de Formación como otra unidad que yo quiero muchísimo del centro, que es la unidad de siniestralidad. Pero bueno, es cierto, ¿no? En este aspecto, el trabajo divulgativo que habéis hecho, vamos, digno de elogio. Muchísimas gracias. Pues nada más, un saludo a todos los que nos habéis estado viendo por aquí y nada, hasta la próxima y que bueno, que tenga todo el mundo suerte con su solicitud de subvención. Muchas Perfecto. gracias. Ahora. Adiós.